Saludos desde Los Ángeles, California. Les habla Néstor Cine, Néstor Bentancor, para hablar de Captain America Civil War, la nueva superproducción de los estudios Marvel, una de las mejores películas de esta saga, de este universo cinematográfico de Marvel. Es un poco complicado decir es la mejor, es la segunda mejor, porque en realidad esta película se apoya en tantas películas previas, que es como esa frase que dice: solamente puedo ver más allá que mis predecesores porque me pude apoyar en los hombros de gigantes. Y esta película realmente viene a pagar cosas que se plantaron, semillas que se plantaron hace 2 o 3 o 4 o 5 películas atrás. Entonces creo que es un poco injusto decir que esta es mejor que aquella otra. Igualmente creo que si lo vamos a tomar como el cierre de la trilogía de Capitán América, no tengo dudas que esta, junto con la trilogía de Christopher Nolan de Batman, son las 2 mejores trilogías de adaptaciones de superhéroes. No hay muchas tampoco para comparar, o no hay muchas que no hayan caído de calidad, generalmente en su tercera entrega, como le pasó al Spider-Man de Sam Raimi. Pero dentro de las películas de grupo, creo que esta y la primer Avenger realmente es de lo más sólido. Recordemos que Los Vengadores realmente era una de esas películas que uno pensaba que no se podía hacer de manera exitosa, mezclar tantos personajes y que tuviera cierto sentido y que realmente fuera algo satisfactorio. Y Joss Whedon hizo lo que era impensado, algo que después, como funcionó, alguien puede decir, pero era la película más segura del mundo para hacer. No. Había muchas dudas y realmente se hizo un trabajo fantástico. Fue la primera gran película de equipo de superhéroes que fue todo un triunfo. Y después, en las películas de historias de origen, las individuales, creo que al final del día Iron Man, la primera Iron Man, hasta el día de hoy se planta firme como la mejor película de Marvel, individual o historia de origen. Y por supuesto, hablando de trilogías, también superior a la trilogía de Iron Man. Lo bueno es que esta película no se siente como Avengers 2.5 o Avengers 3, más allá de que tengan muchos Vengadores en la película, sino que es realmente una continuación de The Winter Soldier, es una continuación de la historia principalmente de Steve Rogers. Y realmente la película es, o los personajes principales o las relaciones principales son todo en relación con Steve Rogers, como Steve Rogers, su relación con Tony Stark, su relación con Black Widow, su relación con Bucky Barnes, alias The Winter Soldier, con Falcon, etcétera, etcétera. Más allá de que otros personajes tengan mucha relevancia, sigue siendo el personaje central. Captain America sigue siendo el foco, el estilo principal de lo que se hizo en The Winter Soldier. Obviamente porque también están los mismos directores, Joe y Anthony Russo, que hacen un trabajo más que fantástico en esta superproducción. Y uno de los mejores elementos de The Winter Soldier, y yo creo que estas películas como que es una mezcla de los mejores ingredientes de The Winter Soldier con la primera película de Los Vengadores, es la acción, es el estilo de acción, un poco con escenas filmadas con cámara en el hombro para darle más vitalidad, sin hacerlo confuso, sin que sea demasiado shaky la cámara y que nos dé ganas de vomitar, pero con ese toque justo de tensión que realmente nos mete en esas situaciones, con muchos combates mano a mano, peleas mano a mano, que realmente en el cine de Hollywood muchas veces no se ven. Se ven muchas escenas de, no sé, de confrontación entre diferentes personajes que se tiran un rayo o que le pega un golpe y sale volando, pero estas coreografías de golpes así, de peleas de artes marciales de diferentes estilos mano a mano en una superproducción de Hollywood es un poco raro de ver, algo que era muy común en los años 80 o principios de los 90, y los rusos realmente lo ponen en primera fila. Y hay muchas escenas que las escenas de acción no son cosas, digamos, súper, sino que son simplemente combates mano a mano entre personas que obviamente tienen un gran poder y que si se pelean pueden salir un poco más alejados el uno del otro, pero que se sustentan no en efectos especiales, no en efectos digitales, sino en cosas prácticas. Obviamente hay mucho CGI para complementar todo eso, para esconder algún cable, para animar a algún personaje o para no sé, hacer alguna transición, pero que principalmente se apoya en lo práctico y realmente tiene un efecto
más que positivo, un estilo más que positivo y algo tremendamente cool, es que todos los personajes tienen diferentes estilos para pelear, diferentes poderes, y lo más interesante es cómo combinan sus poderes, por ejemplo. Y antes de hablar de detalles, recordamos que estamos en spoilers, así que voy a hablar asumiendo que ustedes ya vieron la película. Por ejemplo, no sé, cuando empieza la primera escena, está en África, en Nigeria, y vemos a Captain America que ya tiene algo entrenado con Scarlet Witch. Entonces Scarlet Witch lo eleva por el aire para que él se meta por la ventana de este edificio, y tienen todas esas combinaciones también Captain America con Falcon, cosas entrenadas con Black Widow, y se van complementando los poderes, algo que vamos a ver durante toda la película, y eso creo que es un paso un poco más que tal vez nunca habíamos visto hasta este nivel, ni siquiera con la secuela de Avengers Age of Ultron. Entonces está súper cool ver eso, y súper cool ver algunos personajes que ya han tenido muchas películas en el universo cinematográfico de Marvel, como es el caso de Black Widow, que interpretado por Scarlett Johansson, y nunca la vimos pelear mejor a Scarlett Johansson, a Black Widow, Scarlet Witch es otra, que en esta película. Y más allá de que mantenga su estilo y que sea así con la tijera en el aire y agarrando los villanos del cuello y tirándolos y todo eso, se mantiene el estilo, pero realmente la intensidad, realmente las proezas que vemos, más allá que obviamente hay un doble de acción entre escena y escena que no se nota la transición, realmente nunca la vimos pelear mejor, y algunos personajes realmente lo que hacen desde el punto de vista de las peleas mano a mano es más que memorable, y si uno es un fanático de la acción va a quedar plenamente satisfecho, y al día de hoy, en el 2016, creo que esta se está presentando como, por ahora creo, la mejor película de acción del año. Pero más allá de la acción hay ideas. Hay choques de posturas, y lo más interesante es que al final del día son relaciones de amistad. Son relaciones de amistad que, más allá que sean entre superhéroes, todos nos podemos relacionar con eso, porque son las amistades viejas más importantes que las amistades recientes que uno ha hecho en la vida, que es un poco el dilema que se plantea Steve Rogers cuando todo el mundo está acusando a The Winter Soldier de este ataque terrorista nefasto, y él sabe, en su yo interior, le está diciendo que él es inocente, que si en todo caso él tuvo algo que ver fue porque todavía estaba con la mente lavada de lo que le había dicho Hydra. Entonces tiene que poner esa amistad que lo conecta a él con su pasado por delante de la amistad más reciente que puede tener con Tony Stark o con otros miembros de los Vengadores, más allá de que Steve Rogers y Tony Stark nunca fueron las dos personas más cercanas dentro del equipo. Sí había un respeto, sí había una camaradería entre ellos que se empieza a desquebrajar, sobre todo cuando Tony Stark no tiene esa relación con The Winter Soldier, y cuando vemos esa escena del escape, cuando Winter Soldier le pega, que lo vemos en el trailer también, le dispara en la cara. O sea, cuando alguien te dispara un arma de fuego en la cara, creo que va a ser casi imposible que te pongas del lado de esa persona, más allá de que vos sepas que está siendo víctima de un lavado de cerebro. Entonces, creo que nunca habíamos visto una película que se basara tanto en el desquebraje de una amistad entre personas del mismo sexo, porque hay muchas películas que son basadas en lo que pasa cuando una relación amorosa se termina. Pero ¿qué pasa cuando una relación de amistad se termina? ¿Cómo se llega a ese momento? Amistades también entre hombres y mujeres, como es la relación platónica entre Steve Rogers y Black Widow, que es una de las relaciones platónicas, bueno, es una de las relaciones entre hombres y mujeres. Un hombre y una mujer en adaptaciones de cómics creo que es una de las más exitosas que hemos visto, una de las más emotivas, significantes que hemos visto. Es interesante cómo ella es un poco la persona que tiene la razón en esta película, en esta lucha, en esta pugna de posiciones filosóficas. Es un poco Black Widow la persona que trata de marcar ese centro donde Steve Rogers está un poquito más en un extremo y el señor Tony Stark un poco más en el otro. La pelea entre Tony y Steve Rogers, esta pelea, digamos, de posturas ideológica, se da en dos planos. Uno,
con lo que tiene que ver con los Sokovia Accords, que es esta propuesta que viene de la ONU para que los Vengadores estén regidos por un cuerpo especial, un departamento especial dentro de la ONU que los va a controlar, que les va a decir cuándo pueden actuar y cuándo no pueden actuar. Pasa la pelea entre Tony y Steve por un lado por eso, y después por otro lado lo de The Winter Soldier. Es interesante porque la parte de los Accords, donde Steve Rogers, los dos llegan a una posición opuesta, interesantemente, que en un momento se puede haber pensado como insólita, porque tenemos a un soldado como Steve Rogers que estaba acostumbrado a luchar por los ideales de Estados Unidos, por este bien común contra los grandes males del universo, donde todos ser parte de un equipo, tomando una postura más individualista, si se quiere, y decir no, nosotros, este grupo de personas se tiene que autorregir sin influencia de este consorcio de países, de este grupo de países, más allá de que sean las Naciones Unidas, porque nosotros sabemos mejor, sabemos más, sabemos mejor que ellos y necesitamos actuar unilateralmente cuando a nosotros nos parezca. No podemos esperar a que todos se pongan de acuerdo y que los gobiernos nos ordenen a nosotros. Eso es un cambio que tiene que tiene Steve Rogers por todo lo que pasó, obviamente, en The Winter Soldier, cuando se da cuenta que Hydra ha infectado lo que es S.H.I.E.L.D. y que no se puede confiar en los gobiernos del mundo para determinar qué es lo mejor para sus habitantes, por los abusos que ha visto también del propio gobierno estadounidense o del efecto que tuvo Hydra en S.H.I.E.L.D. Entonces él ya quedó resabiado con eso y ahora tiene una postura mucho más individualista y mucho más desconfiada de esta burocracia que puede ser víctima de cosas negativas como fue la infiltración de Hydra. Por el otro lado, la postura de Tony Stark, aquella persona que en la secuela de Iron Man le dijo que no al Poder Legislativo de Estados Unidos cuando le estaban pidiendo que entregara su armadura, una persona que siempre fue un rebelde, que siempre hizo las cosas a su manera, que era un playboy, que realmente no tenía al principio, en la primera película de Iron Man, mucho interés por el bien común, y ahora ha hecho un arco, realmente una evolución tremendamente interesante, sobre todo marcada también por los acontecimientos de la secuela Avengers Age of Ultron, donde irresponsablemente tiene que ver en la creación de Ultron, aunque después dentro de la misma película termina creando a Vision también, que le pudo haber salido tan mal como lo de Ultron, pero bueno, al final del día, en esta película sobre todo, él está teniendo como un poco esta crisis de identidad donde se está dando cuenta de que ese poder desmedido que tuvo él en el momento para crear Ultron tiene que ser controlado, tiene que ser de alguna manera enfocado, encauzado por un poder superior, que en este caso podría ser la ONU, y él siente que si ellos no se acoplan ahora a este plan, el día de mañana los van a forzar a acoplarse a algo potencialmente peor. Entonces, él es el que está teniendo una postura más política, si se quiere. El rebelde está teniendo una postura más diplomática y más política, sobre todo también porque emocionalmente él está un poco quebrado. Por un lado, la relación con Pepper parece que está mal, está solo, está pensando en la tragedia que sufrió de pequeño también, y bueno, cuando se encuentra con esta mujer que le muestra la foto de su hijo que murió en Sokovia, realmente es una conexión muy personal y directa con las consecuencias negativas que pueden tener sus acciones. Es muy interesante lo que hacen con Thunderbolt, con el personaje de este militar interpretado por el señor William Hurt, que acá creo que es el secretario de defensa o algo parecido, porque ese es el típico personaje que en otra película blockbuster es tremendamente caricaturesco, llega a los gritos, imponiéndose, no sé, prácticamente escupiendo a los chicos buenos, dando golpes sobre la mesa y diciéndoles, bueno, ¿es blanco o es negro? Y este no es el caso, más allá de que en el contenido
sea una postura así y sea una opción un poco de blanco y negro, en la manera como él presenta las cosas es realmente muy sobria y muy creíble. Sobre todo para alguien que a estas alturas es un político y les está diciendo a los Vengadores antes que nada, muchas gracias por todo, no es que el mundo se olvidó y que ahora piensan que son todos malos, no es así, pero muchachos, las Naciones Unidas es, digamos, el cuerpo que nos debe regir a todos y todos tienen derecho a opinar y el día de hoy realmente, honestamente, creo que es lo mejor para todos que se firme este acuerdo. Y realmente esa postura de los Accords, yo, por lo menos, yo estoy del lado de Iron Man. Cuando Iron Man dice, Tony Stark dice, vamos, Steve, firmemos esto. Y después nosotros vemos, ¿ok? Vamos a firmar esto, vamos a salir de toda la digamos, llamarada mediática de relaciones públicas después de las cosas que salieron mal, tanto en África, con esta explosión cuando Crossbones lo quiere matar a Steve Rogers y Wanda lo eleva en el aire y explota esta delegación de Wakanda. Vamos a salir un poco del paso con eso y firmemos esto y después vemos, sobre todo después cuando también se hace ese atentado terrorista en las Naciones Unidas. Vamos a firmar, Steve. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Firmemos esto, y después nosotros nos ajustamos, y después cuando haya una nueva crisis global, seguramente nos van a necesitar, y después que de alguna manera estemos adentro de este parámetro, nosotros hacemos un poco lo que queremos. Pero salgamos del paso y firmemos, porque si no se nos van a venir encima. Y Steve dice que no. Yo entiendo por qué Steve dice que no. Y la película hace un gran trabajo en hacerte entender por qué Steve dice que no. Y algo clave para eso es la muerte de Peggy. La muerte de Peggy, y creo que es una gran muestra de que las muertes, si pasan en una película, tienen que servir para algo. No solamente para decir, oh, mirá qué cool, qué valiente que soy, mato a mis personajes porque se me antoja. Como sirvió la muerte de Coulson en su momento en la primera Vengadores para que se terminara de unir ese grupo, esta muerte de Peggy hace replantear a Steve varias cosas. Un poco cuáles son los valores que realmente importan. Él siente que los valores de su época, de la época cuando él era joven, cuando estaba con Peggy, cuando estaba con Bucky, esos son los valores que hay que respetar y esos son los valores que se estarán poniendo en riesgo si somete su fuerza, su poder a los regímenes corruptibles del día de hoy. Y también esto de mantenerse firme, estoico, frente a una postura más allá de lo que pase y de las fuerzas que te quieran cambiar, ese valor de la vieja usanza de mantenerse firme, es algo que él siente que es necesario, pero también lo siente necesario porque si no, él se siente que va a perder su identidad si él firma. Él siente que va a dejar de lado aquellos viejos valores de la vida, de estilo de vida americano, que, bueno, nos pueden sonar totalmente ridículos el día de hoy, pero los valores de la democracia, los valores de la justicia, esos valores, si él firma esto, van a ponerse en riesgo. Él queda un poco desorientado emocionalmente con la muerte de Peggy. Tony está desorientado por su relación que no va bien con Pepper. O sea, los hombres, cuando las mujeres no están ahí para orientarnos, hacemos cualquier desastre. Y más allá de que Black Widow intenta lo mejor posible para unir estas dos posturas, realmente se hace bastante difícil. Con lo que pasa con The Winter Soldier, realmente uno también entiende a Steve y es un poco determinante por la muerte de Peggy, porque ahora es Bucky la única ancla que él tiene a su pasado, a todo ese mundo que él se fue. Pongámonos a pensar, imagínate que tú tienes, no sé, 27, 28 años y de repente toda la gente que tú conoces, todo lo que tú conocías desaparece, o sea, como si fuera el peor genocidio que pueda existir y tú eres el único sobreviviente y después lo único que tú tienes de ese mundo está en peligro. Y está en peligro de ser injustamente castigado. ¿Qué harías tú? Esa es la pregunta. Y yo creo que se puede estar de acuerdo con
Tony, a la hora de los acords, de este acuerdo, de firmar que es lo mejor, y al mismo tiempo se puede estar de acuerdo con Steve a la hora de proteger por encima de todo a su amigo que evidentemente está sufriendo las consecuencias de Hydra. En este tira afloje realmente vemos que son grandes actores. En todo caso, Robert Downey Jr. se puede lucir un poco más, creo, y creo que ha dado muestras de ser mejor actor que Chris Evans, pero igualmente Chris Evans ha dado en el pasado muestras de ser un muy buen actor, y acá también, más allá de que sea alguien un poco menos demostrativo, si se quiere, un poco más serio, igualmente es alguien con quien uno puede conectar, porque a diferencia de lo que ha sido este nuevo Superman, y ahora todos me van a acusar de ser un Marvelita, de ser anti-DC, anti-Warner Bros. Y toda esa estupidez, pero creo que se puede decir que este Capitán América está tomando el lugar que tal vez fue el Superman para nosotros, los que crecimos con la versión de Richard Donner, de Christopher Reeve. Este Capitán América, sí, es alguien que es principalmente serio, es alguien que es no muy demostrativo, no estarse riendo demasiado, no es alguien que hace chistes, pero es alguien que tiene un centro de valores que son inspiradores, que nos inspiran a todos a ser mejores personas, a sacrificarnos por el bien común, a realizar actos heroicos, a alguien que es inteligente, alguien que es valiente y que está siempre para defender al débil frente al fuerte que quiere oprimir y quiere subyugar al resto de quienes los rodean. Esa calidez que él transmite, que transmite este Capitán América, es realmente muy importante, y también la calidez, si se quiere, de Tony Stark, el carisma que le ha inyectado Robert Downey Jr., realmente verlos chocar es de una manera gratificante, pero también te rompe un poco el corazón, porque uno quisiera que ellos fueran amigos, uno quisiera que ellos fueran nuestros amigos, que también no es el caso con el Superman y hasta, si se quiere, el Batman, que nos está presentando Zack Snyder y compañía. Yo realmente no quisiera pasar mucho rato con esos dos superhéroes, y sí quisiera pasar más rato con esta gente del universo cinematográfico de Marvel. Toda esa tensión y ese drama está muy bien mezclado con el humor. Es una película muy divertida, y cómo está salpicada de humor durante toda la película, realmente es algo fantástico. Es un acto circense de equilibrio tremendamente difícil de realizar. No hay que elegir entre hacer una película seria y adulta y hacer una película con humor, se pueden hacer las dos cosas. Al final del día creo que lo adulto no pasa por el grado de violencia, sino pasa por las ideas y las emociones que nos inviten a nosotros a reflexionar, a procesar, a sentir de una manera tal vez un poco más sofisticada. Eso es adulto, eso es entretenimiento para adultos. La violencia, la sangre, la oscuridad, lo deprimente es muy fácil de hacer, pero hacer algo que pueda entretener a los niños y que pueda hacernos pensar es muy complicado. Y hay momentos de la película, sobre todo en la primera mitad, que son un poquito densos, si se quiere. Cuando estamos viendo estos atentados terroristas, cuando estamos viendo varios personajes morir, gente inocente morir, a gente debatiendo sobre posturas políticas, sobre tácticas, sobre estrategias. Es algo bastante denso, y en ese momento no hay mucho colorido y mucha cosa que digamos, que sea dulcecitos o caramelitos para nosotros. No, son esos momentos que la película nos está pidiendo paciencia. Ok, ya les dimos un poco de acción al principio con esto de África. Ténganme un poco de paciencia, esta es un poco más la parte más dramática. Igualmente hay un poquito de humor, y vamos a ir subiendo la acción, vamos a ir subiendo la comedia, y vamos a ir subiendo el drama más o menos en un balance perfecto. Una gran escena que muestra lo hábil que han sido los rusos en esta preparación de este cóctel de ingredientes de humor, tensión y drama, es la escena entre Vision y Scarlet Witch, cuando empieza que Vision está cocinando y dice algo de paprika, o pimentón o pimiento, como lo traduzcan en español. Está cocinando, y eso empezamos con una risa. Ya todo el mundo se ríe con eso. Se acerca Scarlet Witch y ahí empieza a dejar de ser un poco lo cómico a ser un poco más romántico.
Ahí pasan a hablar de cosas más serias. Vision hace la referencia de que no sabe lo que es lo que tiene en la frente, que como sabemos es una de las gemas que muy posiblemente Thanos va a venir a buscar o va a querer hacerse de ellas para su gauntlet, para su guante de las gemas infinitas en las próximas películas de Infinity War, que sea dicho de paso, todo lo galáctico se deja de lado en esta película. Todo lo universal, de los Guardians of the Galaxy, de Captain Marvel, de Thanos y todo eso, no hay nada de esta película. La única mención es esa mención de la gema en la mente, en la frente de Vision. Pero volviendo a lo que estaba diciendo antes, ok, pasamos del humor al momento romántico, a este momento más dramático y después el momento de tensión, cuando le pone el brazo, cuando le pone la mano y no la deja salir a Wanda. Todo eso pasa en una escena que son, ¿cuántos? ¿3? ¿4 minutos? Impresionante, increíble, que es un momento realmente de placer para todos aquellos que nos gusta no solamente el cine, el cómico, cualquier forma de contar una historia. Todos podemos reconocer que eso es una escena fantástica realmente, que es un gran mérito de Marvel, y hay que aplaudir que nos pueda regalar ese tipo de cosas. Si quieren, ya que estamos hablando de Vision, algo, si se cree, que se puede criticar, entre comillas, es Vision, cómo está utilizado en la película. Creo que los rusos hicieron lo mejor posible, con el problema que les trajo Joss Whedon. Porque sí es cierto que Vision es un importante personaje para tener en las próximas películas, en Infinity War, cuando tengan una amenaza inhumana, intergaláctica. Pero para esta película, tener a Vision alrededor era un problema. Por un lado, sí, ellos quieren avanzar esta relación que en los cómics por lo menos tenía con Scarlet Witch, pero es alguien tan poderoso. Es alguien tan poderoso. El tema de Thor y Hulk no tienen el problema porque no aparecen en la película, desaparecieron, ok, no tienen que lidiar con eso. Pero tenían que lidiar con Vision. Y hay que suspender un poco el sentido crítico, porque dos cosas. Una, que Scarlet Witch sea tan poderosa, creo que no se había especificado esto en Avengers Age of Ultron, que Scarlet Witch podía ser tan poderosa como Vision. Todo lo que vimos en esa película dejaban claro que Vision era tan poderoso como Thor, posiblemente más todavía, porque es alguien que es súper inteligente también, más allá de ser súper fuerte y tener estos poderes, que pueda volar, que pueda hacer todas estas cosas. Entonces creo que si en su momento Thor le bajaron un poquito de los poderes en la primera Avengers, sobre todo esa pelea que tiene por un momento ahí con Iron Man y con Capitán América y eso, creo que acá le subieron los poderes a Scarlet Witch. Le subieron los poderes un poquito para tratar de ella balancearlo a él, cuando creo que hasta el momento se había mostrado como un ser tremendamente más superior que ella, y que por varias escenas de la película no aparece convenientemente Vision, porque si no, él, si apareciera al principio, resolvería todo prácticamente. Así que bueno, creo que está bien resuelto el problema, pero requiere que la audiencia crea que por alguna razón Vision no estaba en la vuelta, no estaba tan cerca para hacer acto de presencia antes. Hablando de los nuevos personajes, Black Panther creo que nos dejó una muy buena impresión. Estas escenas de pelea, wow, cómo pelea Black Panther, alucinante. Alucinante realmente cómo se presenta en esa persecución que corren ahí por el túnel, cómo lo tira de Winter Soldier, esta guerra personal que tiene con el Winter Soldier, motivado por la muerte del padre de este personaje, este príncipe de Wakanda, que bueno, que se hace rey cuando muere el padre, y que está cegado totalmente por la venganza, y que después al final también alguien que va a tener un gran arco, porque cuando tiene la posibilidad de vengar la muerte de su padre,
él prefiere que se haga justicia y no llenarse sus manos de sangre, porque se da cuenta que al final del día esa realmente es la manera de honrar a su padre y seguir con esta tradición de este guardián de Wakanda, que no se explica demasiado realmente los poderes que tiene. Se da a entender como que es algo un poco místico, no se explica tanto, nos pide un poco de paciencia a la película, como diciendo, ok, bueno, más adelante le vamos a contar realmente en la próxima película individual de Black Panther por qué él puede pelear con el Winter Soldier, puede pelear con gente que es tremendamente poderosa y él a priori sería un humano más. Entonces, más allá de que sí, pelea muy bien, pero no es suficiente tener este traje para equipararlo con otros superhéroes superpoderosos. Pero realmente una gran presentación de Black Panther y realmente Chadwick Boseman, aunque no tiene demasiado que hacer con el libreto, lo que hace lo hace muy bien, y es interesante que tenga un acento también, porque necesitamos más también personajes que tengan acentos y que muestren diversidad, y que no tengamos a alguien como Natasha Black Widow, que supuestamente es rusa, con un inglés así perfecto, o sea, nunca se mostró ningún acento raro, y él es africano, él es de Wakanda, y él tiene su acento, y me parece algo más que bienvenido. Vamos a hablar de Spider-Man. No sé si les parece bien Spider-Man, buenísimo. Un gran trabajo, creo que también tenemos que estar más que felices con este Spider-Man. Es joven, es tremendamente joven, pero Tom Holland creo que igualmente, a pesar de su juventud, muestra esta calidez, esta sencillez de Peter Parker. Es un Peter Parker preocupado por las cosas que lo hacen característico, preocupado por el dinero, preocupado por los estudios, preocupado por todo lo que tiene que ver con crear cosas, elementos, artefactos científicos. Así que como Peter Parker creo que pasa la prueba, más allá del primer momento que impresiona tal vez verlo tan jovencito, pero bueno, es lo que quería Kevin Feige y compañía, hacer el Spider-Man que, como en los cómics, muchos conocimos en sus años de high school, de secundaria, que supuestamente también querían hacer algo parecido con las últimas películas de Sony, pero contratando a alguien que ya tenía 27 años, como el señor Andrew Garfield, que más allá de que es un muy buen actor, realmente se veía más grande que alguien que estuviera en la secundaria. Muy tierna esa primera escena con Tony Stark y con la tía May, muy divertida también. Creo que si alguien tiene que presentarte en el universo cinematográfico de Marvel, que sea Tony Stark, no está nada mal, no está nada mal. No sabemos por qué Tony Stark sabe que Spider-Man es Peter Parker o viceversa. Tenemos que dar por sentado que, bueno, Tony es súper inteligente, de alguna manera se dio cuenta que los dos eran la misma persona. Lo que sí es bastante cuestionable es que Tony Stark, después de que esté teniendo esta crisis emocional, en muy buena parte porque tiene el encuentro con esta madre afroamericana que le muestra la foto, que le cuenta la historia de su hijo, que falleció en una confrontación entre personas superpoderosas tratando de hacer el bien, una persona joven. Tony Stark, a los pocos días, vaya y recluta a una persona joven para ser parte de una pelea de seres superpoderosos y tratando de hacer el bien. Es tremendamente cuestionable. Creo que hacen un buen trabajo en distraerte de esa contradicción, cuando Tony le dice, bueno, lo que acordamos, mantén distancia y tírale nada más las redes, las telarañas, y no te metas realmente mucho en la pelea. Ok, esa es un poco la excusa, pero realmente sabe un poquito a poco, y esa gran contradicción que hay, más allá de que alguien lo pueda defender diciendo que, bueno, que no es que Tony lo lleva a pelear con supervillanos, lo lleva a pelear con amigos. Pero hasta ese momento él no sabe si The Winter Soldier, qué tan estable está, qué tan peligroso puede ser. Entonces, de alguna manera lo está poniendo en riesgo. Y como muchos critican de que Batman ponga en riesgo a alguien tan joven como Robin, realmente es un poquito también cuestionable cuando
más allá del upgrade que le hace del traje y eso, no es que le está dando una armadura para que se proteja a este chico de algo accidental que pueda pasar, como le termina pasando a War Machine. Creo que podemos hablar de la gran escena del aeropuerto, que lo hemos visto en varios trailers. ¡Wow! Por Dios, qué escena espectacular. Yo esta película la vi por primera vez en la proyección para la prensa, antes de la conferencia de prensa acá en Los Ángeles. Y después fui a CinemaCon de Las Vegas, la pasó Disney en CinemaCon, y yo pensaba no verla otra vez. Pero realmente dije, me tengo que quedar para ver esta escena. Cuando llegó esta escena, segunda escena, me fui porque ya quedé totalmente satisfecho. Qué super escena fantástica con todos estos personajes. Creo que como nunca nos sentimos en una, no sé, una fantasía para los fanáticos del cómic. Ver a tantos personajes no solamente aparecer, sino interactuar entre ellos y ver cómo se complementan los poderes de uno con el otro y cómo se van rotando, que en un momento pelea, no sé, Ant-Man con Spider-Man y después otro momento es, no sé, Spider-Man con The Falcon y The Winter Soldier, y cómo se hacen chistes entre uno y otro, y cómo Spider-Man, hablando de las cosas que le hacen característicos, cuando se pone el traje, ya no es más ese chico tal vez un poco tímido, sino que es alguien que ya empieza a hacer bromas y empieza a hablar mucho, y de Falcon le dice, no se supone que hables tanto. O sea, algo característico que tiene Spider-Man en los cómics. Así que realmente una escena que uno piensa que va a terminar y ya está contento, y hay más, y hay más, y hay más. Y cuando uno quiere ver, se hace gigante Ant-Man y ¡wow! Uno se está riendo, está aplaudiendo. Me hizo sentir algo parecido cuando vimos el final de The Avengers. Y no sé, Captain America le dice a Hulk, Smash. O después cuando Hulk empieza a zamarrear de un lado para el otro a Loki. Uno está en un estado de exaltación, de felicidad plena, en un nirvana comic bookero realmente impresionante. Así que solamente por esa escena vale la pena ir una, dos veces al cine, porque los combates entre ellos son tremendamente memorables, pero se sigue manteniendo cierta lógica, porque como le dice Scarlet Witch a Hawkeye, no le estabas realmente queriendo pegar a Black Widow. Te estabas, you were holding back, no le estabas pegando con toda tu fuerza. Entonces, no fue que, bueno, de un día para el otro, porque el libreto lo dice, estos personajes que ayer eran amigos hoy se odian. No, ayer eran amigos, hoy son amigos, pero con diferentes puntos de vista, con diferentes metas, y cada uno cree que está haciendo lo correcto. No es que uno se hizo villano, ni porque uno le lavaron el cerebro, y esto es mucho más interesante que ver a Hawkeye con el cerebro lavado, como fue en, no sé, en Avengers, o como muchas veces es la excusa en los cómics o en las películas animadas, o en lo que sea, para que se peleen superhéroes, es que alguien no sé, le lavó el cerebro, o hay un espíritu que lo posee, y no es realmente la persona, sino es otro ente que se está ocupando de su cuerpo. Esto es mucho más interesante, cuando son las personas que están plenamente en sus cabales, pero porque tienen una opinión diferente de qué es lo correcto. Hay un cómic de Mafalda donde los niños dicen, bueno, estamos de acuerdo que hay que ir para adelante, y dice, no, pero para adelante para mí es para allá, y el otro que está acá dice, no, pero para mí para adelante es para allá. Y creo que esa es la pelea interesante, ese es el conflicto interesante, donde hay un choque de posturas, de ideas diferentes. Después de la escena del aeropuerto es cuando se da esta cosa accidental donde War Machine, lo de Roddy, se cae al suelo, y está interesante porque es un poco culpa de War Machine, que le dice a Vision, dispara, y ahí cuando Falcon se mueve le pega a él. O sea, no fue que lo atacaron directamente a él los del grupo Captain America, sino que fue fuego amigo, digamos, del cual él cae así estrepitosamente. No sabíamos si iba a morir. Por los trailers uno podía suponer que no, porque conociendo a Marvel no lo hubiera mostrado tal vez. Es interesante que ese no es el detonante de la rivalidad que existe entre Tony y Steve, sino que es un daño colateral en esta lucha para bueno, uno
supuestamente impedir que este villano Zemo se haga con estos super soldados. Y eso es algo muy interesante que voy a hablar dentro de un momento. Y no muere War Machine, y creo que antes de ver la película pensábamos que había personajes que deberían morir. Y tomando en cuenta lo que pasa en el cómic de Civil War, pensábamos que otros personajes importantes podían morir. Pensábamos que Steve Rogers podía morir, también porque Chris Evans ha expresado su ánimo de dirigir o de ya no ser parte del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, bueno, spoilers, nadie muere en la película. Digo, nadie muere de los personajes principales. Y la película es tan buena que no lo necesita. Realmente no hace falta. Y cuando termina la película, creo que nos deja en un muy buen lugar pensando en lo que va a pasar en el futuro. Y no necesitábamos realmente que muriera ni Tony, ni Steve, ni tampoco War Machine, porque ya con el hecho de que aparentemente semi-paralítico, ya lo suficientemente duro para Tony. O no necesitaba que realmente su amigo muriera en esta cinta. Podemos hablar del villano de Zemo, que alguien puede decir que es un villano olvidable. Creo que es así, creo que es cierto. Más allá que el señor Brühl hace un muy buen trabajo. Es el villano tal vez más humano que hemos visto del universo cinematográfico de Marvel hasta el momento. De alguna manera es uno de esos personajes que ya hemos visto varias veces, que era alguien bueno, pero de alguna manera involuntaria, por las acciones del héroe se convierte en villano para vengar su familia o alguien que sufrió algún daño colateral. Un poco cuestionable los recursos que tiene, grandes recursos que tiene, de dónde salen, pero más cuestionable realmente es algunas cosas con el libreto que son muy convenientes, que se ajustan mucho al plan que tenía Zemo. Por ejemplo, el rescatar a The Winter Soldier, cómo sabía que lo iban a llevar ahí. Él ya tenía esta máquina preparada para apagar esta estación eléctrica. Tenemos que asumir que esta super base en Alemania de Estados Unidos no tiene un generador propio y que depende de esta otra estación que parece que no tiene ningún tipo de seguridad. Entonces el libreto nos pide que compremos un poco eso y que compremos que a Zemo le sale todo bien y hay muchas coincidencias que van cayendo en su favor y que este plan que tiene, que los Vengadores realmente crean que él va por los super soldados y que en realidad es un plan que él tiene para que Tony Stark y Captain America y The Winter Soldier, entre ellos, se quieran matar. Para llegar a ese momento, para llegar a ese final estilo Seven, donde Tony ve que sus padres fueron asesinados por The Winter Soldier, son tantas las cosas que tienen que pasar, las casualidades que se tienen que dar, las coincidencias que tienen que dar para llegar hasta ese preciso momento, que ahí creo que el libreto es donde tal vez se vuelve demasiado manipulador y nosotros tenemos que comprar un poco más lo que pasa hasta ese momento, pero igualmente estamos recibiendo a cambio el gran impacto dramático de ver a un Tony Stark totalmente enajenado y que quiere totalmente destruir a Bucky, a The Winter Soldier, matarlo directamente, y por eso Steve Rogers no tiene otra que pelear con él hasta sus últimas fuerzas. Así que bueno, ¿es un gran villano? Realmente no, es un villano servicial, pero creo que a diferencia de otros villanos del universo cinematográfico de Marvel que han sido fallas directamente, o que han sido tremendamente olvidables, algo el caso de Loki. Acá se puede decir que es un poco intencional de que Zemo sea olvidable, porque tampoco creo que querían distraer, como tal vez fue una distracción Lex Luthor, perdone que le siga dando palo a Batman y Superman, pero son dos películas que quieren más o menos transitar por lugares similares o alcanzar metas similares, y esta película la hace mejor. Y si alguien me quiere preguntar cuál de las dos películas es mejor, le digo sin ningún tipo de problema, Civil War. Creo que hasta objetivamente hablando, entre comillas, no hay objetividad en esto del cine, pero se puede decir que es una película mejor hecha que Batman y Superman, lamentablemente, porque mi personaje favorito de los cómics sigue siendo Superman. Así que es un villano que es hasta intencionalmente olvidable para no opacar el choque principal, que no es Capitán América versus Zemo, que no es Iron Man versus Zemo, sino que es Capitán América versus Tony Stark
y lo que representa cada uno para el equipo. Ya podemos hablar de la escena post-crédito, que es una cosa que la gente me pregunta mucho. En la escena de prensa, en la proyección de prensa, solamente mostraron la escena de Wakanda, o sea, vemos los créditos principales, los actores principales, el director, esta animación que hacen siempre. La escena post-créditos de esos créditos es en Wakanda, donde vemos que está The Winter Soldier congelado, con Steve Rogers y con el personaje de Black Panther, que están hablando si es un lugar seguro y que algún día la gente va a venir a buscarlo, a The Winter Soldier. Y el personaje de Black Panther dice, bueno, déjalos que vengan, déjalos venir. Y ahí la cámara hace un paneo, abren el plano y vemos que están en este lugar selvático, paradisíaco, tropical de esta ciudad, este lugar ficticio de Wakanda, un poco en el corazón de África, seteando un poco lo que me imagino será la película por solo individual de Black Panther. Después de eso vienen los créditos, el credit roll, donde todo está negro salvo las letras que suben en blanco. Y después de eso, en la proyección de prensa no se mostró nada. Yo creo que hay otra escena post-crédito, la escena final, que no la mostraron, que es algo que Marvel Studios ya ha hecho en el pasado, de no mostrarnos a la prensa todas las escenas post-crédito. Así que seguramente hay algo, posiblemente seteando Infinity Wars, o algo relacionado con la película de Doctor Strange. No lo sé, porque en CinemaCon me fui antes de que pasaran los créditos, pero me imagino que no habrán mostrado todas las escenas post-créditos finales ahí tampoco. Para cerrar un poco, y gracias por tener la paciencia de ver este video hasta el final, un gran trabajo de los rusos, gran trabajo de Kevin Feige para poder conseguir a Spider-Man, sobre todo para esta película, más allá de que eso se dio principalmente por la debacle que tuvo Sony después del hacking y toda esa historia. Y los rusos que se fueron adaptando a las circunstancias, que fueron cambiando. En un momento cuando empezaron a desarrollar esta película, yo hablé con los rusos un par de veces. Y no lo digo por jactarme, lo digo porque realmente me parece interesante decir que han tenido que navegar cambios tremendamente drásticos en esta película. En un momento no se sabía si Robert Downey Jr. iba a ser parte de la tercera parte, digamos, de Capitán América. No se sabía si esta película iba a ser Civil War. Se estaban arreglando el contrato con Robert Downey Jr., se abrocha Robert Downey Jr. para esta película. Supuestamente Black Panther iba a ser el que iba a tomar un poco más el lugar, digamos, que tiene Spider-Man en el cómic de Civil War. Y después, un poco a último momento, digamos, es cuando se confirma que pueden usar Spider-Man. O sea que los rusos estaban manejando diferentes versiones del libreto, se fueron adaptando. Así que para esas circunstancias hicieron un trabajo más que loable, fantástico, genial, para directores que empezaron haciendo películas muy pequeñas, que empezaron haciendo televisión principalmente. Así que un gran acierto de Marvel por encontrarlos y un gran acierto de los rusos para responder con creces a las demandas del universo cinematográfico de Marvel, que ahora en buena parte está en sus manos, luego que Joss Whedon diera un paso al costado y ahora ellos se encarguen de lo que será el gran final de esta tercera fase de este universo fantástico que nos ha regalado la gente de Marvel Studios, que seguimos disfrutando y que tendrá su último episodio de esta fase en Infinity Wars, parte 2, también dirigida por los rusos, y ahí seguramente alguien va a tener que morir porque con Thanos la van a tener más que difícil. Los invito a que me dejen su comentario en este video, a que se suscriban al canal de YouTube, a que me sigan también en mis perfiles personales, en Twitter y Facebook como Néstor Cine, y también en Instagram me pueden encontrar como Desde Hollywood. Será hasta la próxima, como siempre un gusto. Se despide Néstor Bentancor.